Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, No, se me rompió el lavarropas. Por eso hoy hablaban y yo estaba con el lavarropas. Si alguien sabe de algo, en un lugar donde puedo comprar uno más o menos económico, eh, un outlet un que outlet de sea lavarropa. confiable. Sí, Bueno, lloro. el mío también, ¿no? Sin estar funcionando pierde agua, así que también tengo un problema con el lavarropa. Un dos por uno. Lo que pasa es que, no sé, seguramente le pasa a todo el mundo. Uno compra más o menos a la vez, la primera vez todo el equipamiento y después pasan los años y Sí. entramos en la etapa de cambios y es uno atrás Y de el mío otro. ya tiene 27, es un candy que es un caño, Pero pero tiene 27 años. A mí tiene me pasa 27 igual. años de uso. Y Sí, sí, es así. ¿qué va a hacer? Bueno, a ver, novedades Aspen. Les pasé la siguiente ficha, el apunte, ¿sí? Con los comandos de edición. Hoy vamos a empezar a ver dos comandos de edición que no tienen ejercicio propio, porque en realidad son comandos que vamos a usar muy habitualmente. Entonces, en uno es muy difícil hacer un ejercicio, la verdad que este, y son muy fáciles de implementar. Y después sí, el lunes vamos a empezar con los que están en el apunte. Déjenme ver porque creo que hay uno que no está. Espero que les comparto, así ven lo mismo. Bueno, este es el apunte de la unidad 5. Los comandos de edición que vamos a ver son estos. El comando borrar ya lo vimos, pero acá está, digamos, la teoría de nuevo en la ficha en el apunte que le corresponde. Vamos a ver el comando copiar, vamos a ver el comando de simetría, que es hacer espejos, el de fase, que es hacer paralelas, que no sé por qué le pusieron ese nombre en español. Es muy español la palabra de fase, son paralelas. Alargar, recortar, la matriz, que es un comando de repetición de entidades, ¿sí? Y hay tres tipos de matrices. La primera va a ser la rectangular, la otra va a ser la polar, que es hacerlo en círculos. Y por último, la de camino, que es definir un camino y hacer que un objeto se vaya repitiendo a través de ese camino. Eh, el comando desplazar, que es uno de los que vamos a ver hoy, o move en inglés. El comando girar o rotar o rotate en inglés, acá van a ver lo mismo, ¿no? Por ahí para nosotros es más entendible la palabra rotar cuando quiero rotar algo y no girar. Para nosotros el giro es como doblar, ¿no? Pero bueno, nada, en español lo van a encontrar como girar y en inglés como rotate. Escala, que es cómo podemos agrandar o achicar un objeto. Estirar, que es el contrario de acortar. Partir, partir un elemento, ¿sí? Unir elementos separados. El chaflán, que es una de las funciones del rectángulo, pero que también es un comando en sí mismo, o sea, si lo podemos aplicar a diferentes objetos, ¿sí? No solamente en los rectángulos, sino a dos entidades que soporten el comando, porque hay algunas que no lo van a poder hacer. El empalme o fillet, que es también el empalme que habíamos visto en los rectángulos, y lo mismo, con objetos que no son un rectángulo, con dos líneas o con dos entidades que hayamos dibujado por separado, podemos unirlas mediante un empalme, ¿sí? Esos son todos los comandos que vamos a ver y les voy a pasar a mostrar el AutoCAD. Toda esta familia de herramientas se encuentra en el menú de inicio, en la familia de modificar,
Y son todos estos que están acá. Tienen que empezar a relacionar esos nombres que vimos con los iconos, ¿sí? Por ejemplo, la cruz es mover, los tres circulitos, que el primero es blanco y los otros dos de abajo son celestes, es copiar. Bueno, después está estirar, la flechita en forma circular es girar o rotar, los dos triángulos, uno blanco y otro celeste, son el comando de simetría. Este es el comando de escala. Sí, fíjense, véanlos, vuelvan a recordar el primer ejercicio, mírenlos con detenimiento ya en la pantalla del AutoCAD y van a ver que todos estos tienen una parte en blanco y una parte en celeste. La parte en celeste sería como el resultado. ¿Vieron mis fichas que yo les pongo líneas punteadas para marcarles el resultado de lo que se quiere obtener? Bueno, en estos iconos, por ejemplo, en el de escala, está el cuadradito chiquito y después hay un cuadrado más grande que sería la idea de escalar ese cuadrado. En el empalme lo mismo, ¿sí? Las dos líneas están en blanco y el empalme, que es la unión a través de una curva, está en celeste. Bueno, esta es la presentación de la unidad, esto es lo que nos vamos a abocar no son muchas las clases porque los ejercicios son bastante abarcativos. Ahora se los voy a mostrar. Les cuento todo esto para tener un panorama de lo que es la unidad completa. Nosotros ya estamos en la unidad 5. La unidad 5 tiene solo 3 ejercicios y todos estos comandos que les conté están agrupados. En el primero vamos a ver copia, simetría, desfase, recortar y empalme. En el segundo, copia, desplazar, girar, escala y chaflán. Y en el último, las matrices, rectangular, polar y de camino. ¿Sí? No son muchos ejercicios, sí, digamos, es una práctica de cada uno de estos comandos que estamos viendo. No es demasiado intensiva como los otros que sí eran más intensivos en cada uno de los comandos. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a definir los objetos que van a dibujar. Estos ejercicios, estos comandos de edición de objetos, o sea, de modificación de objetos, no tiene demasiado sentido hacerlos en ejercicios porque los comandos son bastante sencillos. En realidad es más desafiante cuando tenemos que hacer algo y saber o tener más herramientas para poder hacerlo. La primera ficha es donde se ve un poco más esto que les cuento, porque por ejemplo, acá lo que se pide es dibujar dos círculos y después copiarlos a través de un cuadrado. Esto es una simetría muy simple, en fin, son todos muy simples. Y a partir del dibujo 6 ya se les pide dibujar una figura. Entonces, esto implica tener que usar todos o algunos de estos comandos, los que ustedes decidan. Entonces ahí ya la decisión del dibujante es total. No hay una forma de hacerlo, hay varias y van a necesitar cortar, alargar, hacer una simetría, lo que sea. No, no es el mismo camino para todo el mundo, como siempre les digo. Y en el último, por ahí tiene un poco más de ayuda porque está todo dibujado y después hay que hacer estiramientos, recortes, pero ya parten con todas las entidades dibujadas y el resultado es esta figura. Las otras dos fichas son más sencillas en cuanto a que es el comando y se va repitiendo en un solo ejemplo, ¿sí? No tiene demasiada historia. Entonces son 3 ejercicios con estos comandos. Dentro de la familia de modificar van a ver que hay algunos más. Está, por ejemplo, este que es un cubito que se llama descomponer. Nosotros lo vamos a ver a medida que veamos ejemplos y para qué se usa. Y es el único que no está en el apunte, pero nosotros lo vamos a ver igual. También vamos a ver el comando de borrar, que ya lo conocen, pero lo vamos a repasar hoy junto con el de mover, que no tiene, o de desplazar, que no tiene un ejercicio en particular. O sea que mover y desplazar son el tema de hoy. Pero dentro de modificar también hay una flechita que si ustedes presionan van a ver que hay más
comandos de edición, ¿sí? Estos, salvo la matriz que sí la vamos a ver y que, bueno, también está acá afuera, así que eh, digamos que la vamos a ver. Y el de partir y el de... no, y el de partir. El de partir está en el apunte y lo vamos a ver. Pero el resto no, y como siempre les digo, si ustedes quieren explorarlos, investigarlos, practicarlos, son iguales o funcionan con los mismos criterios que el resto de los comandos, pero no son ni los más utilizados ni les van a hacer demasiada falta, salvo cosas muy excepcionales que eh, se van a encontrar a medida que dibujen en el programa cosas más concretas. Por eso no los vemos y además para no hacerlo tampoco tan tedioso, porque con lo que vieron y aprendieron y saben hasta acá, hasta este lugar, desde que arrancamos, o sea, todo esto que van a tener hecho, con todo esto, los temas de dibujo puro y duro los tienen completamente eh, dominados en el sentido de que no van a poder dibujar lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, la práctica realmente más dura de esta parte del curso va a ser el dibujo integrador, que es el primero de la última parte, que se llama integración, donde sí hay una ficha donde van a decidir de qué manera dibujar estos ejemplos, o sea, con qué herramientas, con qué comandos, pero antes de eso van a tener que elegir su objeto y dibujarlo, también eligiendo los comandos que vieron hasta ese momento, ¿sí? O sea que cuando terminemos de ver la unidad 5, la caja de herramientas de dibujo, de dibujar cosas en AutoCAD, la van a tener bastante completa, ¿sí? Eh, de acá para adelante son cuestiones más organizativas del programa, en trabajar en capas, en presentaciones, en las cotas, en los textos, que no son tanto de dibujo, pero que son del apoyo para poder crear un plano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, sentimiento, emoción? ¿Nada? Bueno, cuéntame un No, poquito. Profe, yo tenía una duda, pero con uno de los ejercicios del ejercicio 1 de polígonos, rectángulo. Bueno, explico estos dos comandos y hacemos correcciones o evacuamos dudas, ¿sí? Así Dale, 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 no se hace tan pesada esta parte. dale. Bueno, les decía, nosotros vamos a ver hoy el comando desplazar, que es una cruz que tiene flechas en sus extremos, y lo que hace justamente es mover objetos, ¿sí? Tiene, como pueden ver en el preview, 4 pasos, que también estaban explicados en el apunte. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer conceptualmente? El programa nos va a pedir qué queremos desplazar o mover, o sea que vamos a tener que hacer una selección. Le tenemos que decir qué es lo que queremos mover, cómo, con una selección. Después nos va a preguntar desde dónde, ¿sí? Desde qué punto, desde qué lugar y hacia dónde, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo que está representado en el gráfico que estamos viendo. O sea, acá lo que está en rojo es lo que se seleccionó, paredes, puerta, mesa. El punto 3 es desde dónde vamos a mover esos objetos, que en este caso sería el vértice de esas dos paredes negras de ese encuentro, y hacia dónde o hasta dónde es el punto 4, que sería la intersección del murito horizontal con el muro vertical de abajo. Y el resultado es lo que vemos a la derecha, ¿sí? Eso es mover objetos. Nosotros vamos a hacer un ejemplo práctico
Voy al icono, pico y leo abajo. El comando se llama desplaza y lo que me pregunta es designe objetos. Designar objetos es seleccionar, decir qué es lo que quiero mover. Por ende tengo que hacer una selección, cualquiera. O toco, o selección azul de izquierda a derecha, o selección verde de derecha a izquierda. Cualquier selección son adictivas, o sea, pueden seguir seleccionando cosas si así lo quisieran. ¿Sí? No hay que hacer una selección de una sola vez. Bien, una vez que ustedes tienen decidido lo que van a mover, dan un Enter, porque la pregunta de abajo no cambió, dice designe objeto. ¿Ya está? Sí. ¿Cómo le digo que ya está? Con un Enter. ¿Sí? Enter, y ahora viene otra pregunta. Precise punto base. El punto base es de donde voy a desplazar mis objetos. Puede ser un punto de una de las entidades, el centro, obviamente, de alguna de esas dos, o un punto cualquiera de afuera o una entidad, un punto de una entidad que esté más lejos. ¿Sí? En este caso vamos a usar un punto cualquiera de nuestro espacio de trabajo, pico y suelto, muevo el mouse y veo que las cosas se empiezan a mover. ¿Sí? Lo que yo seleccioné se empieza a mover a partir del punto que yo tomé. ¿Sí? Y la pregunta de abajo también cambió. Dice, precise segundo punto. ¿Sí? El segundo punto también puede ser un punto de los propios objetos. Fíjense cómo quedan los objetos marcados en gris en su posición original, no desaparecieron. O sea, es para tener una guía de dónde están antes de moverlos. Puedo elegir puntos intermedios, punto medio, el centro, los cuadrantes, cualquier punto de esas mismas entidades, un punto cualquiera en el espacio, un punto de alguna otra entidad, ¿sí? Puede ser cualquier punto que yo defina. Voy a picar acá, que es cualquier lugar del espacio, pico, y cuando pico, fíjense, quedó fijo, no tengo comando, o sea, en la línea de comandos dice escribo un comando, o sea, no hay comando, y se desplazó. ¿Sí? Es bastante sencillo, bastante fácil, y en realidad acá lo único que habría que entender es que cuando nosotros movemos algo, ese algo varía desde dónde lo movemos cuando ponemos una distancia. Vamos a traducir. Si yo quiero mover el rectángulo 2 metros a la derecha, ¿sí? Vamos a hacer eso. Voy al comando desplazar, leo la línea, designo objeto, base del rectángulo, ya está, sí, como le digo que ya está, con un Enter. Precise el punto base o de desplazamiento. Entonces, mucha gente lo que hace es elegir un punto cierto, por ejemplo, el punto final de otro objeto, para definir esos 2 metros. Entonces, pican ahí. En la siguiente pregunta dice, precise segundo punto. Y es ahí donde le vamos a dar la distancia a la que queremos mover nuestro rectángulo. ¿Sí? En este caso 2 metros, vamos a decirle. 2 y le doy un Enter. Y lo movió 2 metros de su posición original. Su posición original sería acá, ¿no? Al final de esta línea. En este punto. ¿Sí? Esa era su posición original. Esto de elegir un punto cierto para mover una distancia que yo conozco, que sé cuál es, no hace falta hacerlo. ¿Sí? Yo puedo tomar cualquier punto del espacio y mover mi objeto sin necesidad de algo auxiliar. ¿Por qué? Porque lo estoy moviendo una cantidad de metros específica. Yo le estoy diciendo, este rectángulo lo quiero mover, haciendo todos los pasos, seleccionar, dando Enter. Y cuando me dice precise el punto base, desde dónde lo quiero mover, puedo elegir cualquier punto. Cualquiera.
propio elemento o de afuera o de otro elemento, ¿sí? Porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a picar acá y le voy a decir 2 metros y lo va a mover ahí 2 metros, ¿sí? Que es el mismo lugar, vamos a representarlo para que quede un testigo, a donde se movió cuando usé el punto final, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una distancia entera, o sea, la conozco, sé que son 2 metros, ¿sí? O sea que no necesito tener un objeto aparte para definir el punto de desplazamiento, ¿sí? Porque siempre se va a mover 2 metros, se va a mover todo el objeto, no es que se va a mover 2 metros un vértice, no, es una entidad completa y se va a desplazar de manera completa, en este caso, 2 metros para donde yo le indique, ¿sí? Obviamente esto es un rectángulo, pero si no es un rectángulo, y son todas líneas individuales, y yo quiero mover todo esto 2 metros, a la primera pregunta, que es designe objetos, tengo que hacer una selección de cada uno, o en realidad de todos los elementos que quiero mover. Si quiero incluir, por ejemplo, el círculo este, también lo tengo que seleccionar. Termino de seleccionar con un Enter, y ahí viene la distancia. La distancia es cuánto lo quiero mover. Lo quiero mover 2 metros. Todo el conjunto, sí, todo el conjunto. Entonces, 2 metros, 2 metros. Le doy Enter y ahí movió todo, ¿sí? Bueno, es importante esto porque, no ahora, pero más adelante, cuando les largue la ficha, por ejemplo, acá, van a tener que hacer un ejercicio de escalar. Bueno, pero acá es copiar, no es mover. Bueno, no importa, lo vamos a ver más tarde. Bueno, pero lo que me interesa es que recuerden eso, es esto. Cuando tengan que definir el punto desde dónde lo quieren desplazar, y ustedes sepan la distancia, o sea, tengan el dato exacto de la distancia, no hace falta referenciarlo a ningún otro elemento. Puede ser un punto cualquiera de nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Bueno. ¿Qué más? Obviamente, esto sirve para acomodar mis entidades. Desplazar, leo, designo objetos. Voy a mover o desplazar la línea. La selecciono. Sigue preguntando lo mismo. ¿Cómo le digo que ya está? Con un Enter o con un botón derecho del mouse. La siguiente pregunta, precise punto base. El punto base, ¿de dónde lo voy a desplazar? Le voy a decir del punto final de abajo de la línea. La muevo, se empieza a desplazar, leo la pregunta, precise el segundo punto. La quiero justo en el punto final del rectángulo. Pico ahí. Entonces la acomodé, la trasladé, la moví. Y puedo hacer lo mismo con el círculo, obviamente, dependiendo de dónde elija el punto base, el punto de desplazamiento, que es lo que me está preguntando ahora, si la muevo desde el centro y la llevo al vértice, la va a poner en el vértice. Si yo quiero hacer eso, quiero que quede este resultado, pero tomo el círculo desde el cuadrante, no lo va a hacer, obviamente, va a llevar el cuadrante a esa esquina y el círculo va a quedar en otro lugar. Entonces, es importante desde dónde tomo el objeto, o sea, cuál la segunda pregunta. Pues la primera es seleccionar, la segunda es desde dónde, el punto base, desde dónde lo vas a mover. No es lo mismo este cuadrante que este, o el centro. Entonces tengo que elegir en base al resultado que yo quiero. Si le digo del centro al punto medio de esta línea, va a llevar el centro al punto medio de esa línea, ¿sí? Bueno, y esto nos sirve para cuando, por ejemplo, dibujamos algo por separado, porque a veces nos es más cómodo dibujar objetos en
en otro lugar, no estar acá encima de lo que ya tenemos dibujado, definimos, qué sé yo, un cuadrado, un rectángulo, lo que sea, en otro lado, y después recién lo acomodamos para obtener el resultado que nos interesa. ¿Por qué? Porque por ahí es más fácil, porque si estoy acá adentro quizás me es más complicado, ¿sí? Pero eso ya es la manera de dibujar de cada uno. Esto es una herramienta, se puede usar cuando ustedes la necesiten. Bien, ¿alguna pregunta sobre este? Es bastante fácil, lo único que hay que habituarse a decidir desde dónde tomo el objeto. Obviamente que esto se va a hacer más complejo a medida que yo tenga dibujos o situaciones más complejas, donde esto va a ser un poquito más difícil de determinar desde dónde lo tomo hasta dónde lo llevo para obtener el resultado que yo tengo, pero no es difícil. Bien, el otro comando que vemos hoy es el comando borrar, que ya lo vimos, pero bueno, lo vamos a repasar. Funciona seleccionando objetos y esos objetos que hemos seleccionado desaparecen, o sea, se borran. Funciona muy fácil. Pico en el lápiz con la goma de borrar, me pregunta me dice designe los objetos, elijo qué es lo que quiero borrar, entonces voy seleccionando las cosas que quiero borrar. Cuando está todo seleccionado lo que quiero borrar, le doy un Enter para responder esa pregunta de designe objetos, o sea, en realidad para decirle que ya está. ¿Cómo le digo que ya está? Con un Enter. Siempre termino una selección dándole Enter. Y en este caso, aplica el comando, o sea, esos objetos desaparecen y termina el comando. ¿Por qué? Porque en la línea de comandos dice escriba un comando, no hay comando activo. ¿Sí? Una duda. Dime. ¿Ese comando es lo mismo que directamente señalizar lo que queremos eliminar y le damos suprimir? Es lo mismo. Ok. Es lo mismo. El comando, o sea, hacer suprimir desde el teclado es la interacción que tiene el programa con el sistema operativo Windows. Vieron que con suprimir en los otros programas de Windows, Excel, Word, para borrar se usa suprimir. Bueno, esa es el contacto que tiene con su sistema operativo el AutoCAD. En ese caso, no tengo comando, selecciono lo que quiero borrar sin comando y aplico la tecla suprimir desde el teclado. Suprimo, ¿sí? El resultado es el mismo. ¿Ok? También, según como tengan seteado el AutoCAD, si oprimen la flechita hacia arriba y el botón derecho del mouse, dependiendo cómo lo tengas seteado, va a aparecer la opción de borrar. Por ejemplo acá. ¿Sí? Es lo mismo. Como siempre les digo, hay muchos caminos a veces para llegar al mismo lugar en el AutoCAD. Es otra manera, se puede hacer, no pasa nada. Pero el comando de borrar en AutoCAD es el lapicito este, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, duda sobre estos comandos? ¿No? Bueno. ¿Quieren que veamos? Sí, Yo usé mucho el comando que explicó recién para mover. ¿Cómo es que se llama? desplazar. Ese. El comando desplazar para ubicar los elementos, los dibujos que habíamos hecho en los cuadrados dentro de la grilla, digamos. A ver. Los cuadrados dentro de la grilla, dentro de Claro. esto. Bien. Claro, en cada cuadrado de estos, digamos, de esos, yo ponía un dibujo, pero no los hacía dentro de dentro del mismo cuadrado, los hacía afuera y después los desplazaba. Bueno, la cuestión era así. Vos porque conocías o descubriste el comando de alguna manera, está muy bien, se puede hacer. La cuestión era que ustedes hasta este momento no conocían el comando y hay maneras
de hacer el ejercicio sin utilizar el comando, ¿sí? Y pasa con todos los demás ejercicios. Hay comandos que harían que todo lo que hicimos fuese más fácil. Cuanto No, uno yo lo más descubrí sabe, ahí, ¿eh? No lo sabía, lo descubría a raíz de un error que hice y bueno, no, bueno, después ya lo pero empecé. por eso, y eso les va a pasar siempre. O sea, uno empieza a tocar, a ver, sobre todo esto que contás. Cuando tenés un problema es cuando más vas a aprender de AutoCAD, porque tenés que resolverlo. Entonces le van a buscar la manera a ustedes mismos, ¿sí? Yo lo único que digo es que la ficha se puede hacer sin saber el comando mover, ¿sí? Hay maneras, con los elementos que tienen, de hacer estos ejercicios sin utilizar el comando mover, ¿ok? Eh, pero bueno, ya lo conocen, tiene que quedar bien, nada más. Eh, bueno, me decían que Canela, creo, tenías alguna duda Sí, con una duda con el ejercicio 7 de comparto. por favor. Me pasaba que a la hora de hacer, a ver si tengo acá, de hacer el empalme, no me quedaba. O sea, era como que se me iba el empalme, me quedaba como un rectángulo sin empalme. Esto, voy a ocultar. Ahí está. Yo hacía clic, ya el empalme ya lo tengo activado. Hago clic acá, pongo cotas, era 50 y 50. La rotación ya la tenía, Bien, pero yo igual ponía rotación. no hace falta. Ah, entonces ya creo que ya estaría en 45 Ahí, y lo ¿está? dejo. Ah, será por eso que me... Claro, si ponía de nuevo rotación me lo sacaba. Ah, entonces era esto. Ok. Sí, Y ahora... está perfecto el razonamiento. ¿Por qué? Porque esa línea que les di en las esquinas, esas L's, si no tuviese las puntas redondeadas, el vértice coincidiría con eso. Haceme un favor, Sí, tocalo, hacelo un doble clic, a ver si te lo deja editar. Bien, poné anular curvatura. anular curvatura. Ah, pero te saca todo. Te lo hace rotar. Porque te está editando la polilínea. No, no importa. Hace otra cosa. Bueno, se los muestro yo para que sea más fácil. No, no, si no, a ver, No, no, mira. pero quiero que lo vean los chicos. Para no volverte loca. Déjame compartir. Claro, pero era entonces, ¿será que estaba desactivando, Sí, una vez que que volvía a tenés. poner, rotar? Acuérdense que el comando tiene memoria. Tiene memoria si tiene fillet y si tiene rotación. Por eso les digo, definan primero esos dos términos, o sea, esas dos cuestiones que quieren para eso, para esas figuras, y después utilicen esos puntos en L como punto para arrancar a dibujar los rectángulos ya definidos con rotación y con fillet. Porque si lo quieren hacer desde ahí, no lo van a lograr. O sea, si quieren hacer la rotación y el fillet utilizando ese punto, no lo van a lograr. En cambio, si ya está seteado el programa con esas dos funciones, es más fácil. Ok. Bueno, a ver, vamos a compartir la pantalla y a mostrarles un poco lo que les quiero decir de esto. Supongamos que esto no tuviese eh, las puntas redondeadas. Vamos a sacar la cota para que no moleste. Ven que
iniciaría en este punto. Entonces, sí hay que utilizar este punto para empezar a dibujar, pero antes de dibujarlo, la función de, o sea, las opciones de rotación y de fillet tienen que estar ya seteadas para poder utilizar esos puntos en el arranque de estos 4 rectángulos, que en realidad son cuadrados girados con, y con empalme. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, ¿cómo vienen con los ejercicios? ¿Bien? Yo lamentablemente creo que voy muy bien y después cuando me doy cuenta que o la mano me falla o la vista me falla, pero bueno, supongo que con más práctica los ajustaré. No tengo problema al hacerlo, más que bueno, alguna cosa, pero me doy cuenta que después tengo más problemas de los que me doy cuenta. Así que bueno, supongo que será práctica, pero Bueno. no hay muchas opciones de corregir. Ok. Bueno, la cuestión es que entiendan los comandos y después obviamente lo demás es práctica y bueno, nada, hay que sentarse y empujar el mouse todo lo que uno puede. La única manera de sentirse más cómodo, de ganar confianza. Así que no dejen de hacerlo. Por otro lado, alguno empezó a ver objetos, tiene algo visto. Yo tengo la reja de mi casa que tiene un diseño en la parte superior y en la parte inferior no tiene. Y luego pensé en un objeto decorativo como para ver, o sea, practicar algo mucho más chico y la puerta. Ok. También les hice un pantallazo general de lo que es la unidad, o sea, de lo que van a poder hacer, de las cosas que van a poder hacer, para que también piensen los objetos pensando en que van a poder dibujar lo que quieran, ¿sí? Y la idea es que traten de dibujar de utilizar la mayor cantidad de comandos cuando hagan ese ejercicio. ¿Qué quiero decir con esto? No elijan un vaso, ¿sí? No elijan una tarjeta de crédito, no elijan algo como esto, o sea, una caja cuadrada, que sean, no porque sea chico no dejan de tener diseño las cosas, ¿sí? Y el diseño siempre está asociado a las formas, que es lo que estamos buscando dibujar. Entonces, cuanto más información, formas, detalles tengan las cosas, más oportunidades de utilizar los comandos van a tener, ¿sí? No hay apuro tampoco en definirlos, pero cuanto antes lo elijan, van a poder primero empezar a dibujarlo con las herramientas que tengan y después pensar estrategias para ver cómo lograrlo, ¿sí? Así que bueno, nada. Piensen un poco en los objetos, búsquenlos en casa. Acuérdense de la clase que tuvimos de medición, de con qué lo van a medir. Yo les aconsejo que no se pasen de una cinta métrica de esas que vimos de construcción, o sea que el objeto no sea demasiado gigante, que no sea demasiado pequeño, que tengan que usar un calibre, porque tampoco es la idea, pero sobre gustos colores, ¿sí? Pero necesito verlos, no les voy a dejar dibujar cosas muy complicadas, justamente para que no se vuelvan locos, pero tampoco cosas que les lleven 2 minutos y no practiquen nada. La idea es que sea un ejercicio que lo disfruten. Va a llevar su tiempo, va a llevar
va a llevar sus horas, pero tiene que ser un ejercicio que ustedes digan, pude dibujar algo que pensé que no podía. No tiene que ser extremadamente difícil. Pero por ahí no se dan cuenta ustedes, por eso les pido que me los muestren, por eso les pido que elijan más de uno, ¿sí? Yo lo voy a ver y enseguida les voy a decir sí o no, para que puedan empezar o para que sigan buscando lo que quieran dibujar. Consejo. Si van a buscar algún objeto que tenga tipografía, que tenga letras, no se preocupen por encontrar ni tamaño ni estilo de tipografía porque no es el momento. Puede tener las letras, pueden dibujar las letras una por una, eso lo pueden hacer, pero tampoco es la idea, ¿sí? La idea es dibujar el objeto, un objeto que tenga suficiente información. ¿Qué sé yo? Muchas veces han dibujado el teclado de la compu, que si bien es repetitivo, tiene un montón de detalles, ¿sí? Por ahí alguna gente dice, no, pero es una cosa, es siempre lo mismo. Ah, siempre lo mismo. Bueno, yo te quiero ver hacer siempre lo mismo, dibujando todas las letras o buscando los tamaños de letra que todavía no sabes. Es válido porque, si bien no conocen cómo trabajar las letras todavía, hay algunos compañeros que sí, entonces no sería un impedimento para esos que más o menos lo manejan poder hacerlo. O sea, cada uno también tiene que reconocer sus capacidades y sus límites. Pero si, por ejemplo, tengo un objeto que tiene una sigla, 2 o 3 letras, sí, la verdad que o puedo intentar hacerlo o puedo incluso dibujar esas 2 o 3 letras, no palabras. No sé, quieren hacer la caja o un perfume de Calvin Klein que su logo es una C y una K, bueno, sí, o sea, incluso las pueden dibujar, pero no se pongan la portada de un libro que tenga un título de 3 renglones, o sea, no tiene mucho sentido. Ese tipo de cosas. Calculadoras, teclados, objetos ornamentales, puertas, ventanas, frente de balcones, hay de todo todo se puede dibujar. Pero bueno, elíjanlos y vayan mostrándomelo, sáquenle una foto, me lo mandan por mail y lo vamos conversando y vamos viendo ese tema, ¿sí? Bueno, porque así como las fichas tienen varios comandos, vamos a tener ese ritmo de información de cómo se trabajan todos esos comandos para que puedan hacer la ficha. O sea, en una clase vamos a tener varios comandos para que ustedes puedan avanzar con el trabajo, ¿sí? No es que vamos a tener muchísimo tiempo. Porque aparte los comandos en sí no son difíciles. Así que bueno. Y otra cosa que es parte de las correcciones de todos, de avanzados y no tan avanzados, ojo con el tema de la precisión. Ahora empieza a contar, mirar, que las niñas se toquen, que lleguen a un punto, que no se pasen, como vimos recién cuando entré a la clase, de que los centros sean iguales, porque si no se me desfasa todo. Cuando la niña se tiene que tocar con otra, bueno, ahora vamos a empezar a tener un poquito más de exigencia, justamente por eso, porque vamos a empezar a dibujar cosas un poquito más complejas. Tampoco es terrible, tienen todos los elementos para hacerlo. Y pasan por punto medio, punto final, o sea, darle la orden precisa para que llegue a donde yo le digo, ¿sí? Pero es una gimnasia, como todo. Y observación, porque hay algunos que navegan en aguas dulces por ahora, y sin embargo en algunos ejercicios tuvieron así como una distracción, y yo sé que son distracciones, porque pasa cuando uno está confiado, bueno, a veces no repasa o no mira del todo lo que hace, y bueno, nos pasa a todos, yo incluido. Incluso se dan cuenta, yo a veces cuando explico algún comando lo tengo que volver a empezar porque no es que los uso
de esa manera todo el tiempo. Tengo una gimnasia con un grupo de comandos que uso habitualmente y los que menos uso son los que obviamente menos practico y a veces tengo que leer 2 veces la línea de comando. Nos pasa todo. Profe, Sí. el tema de la precisión es un tema de zoom, o sea, la única forma de saber si se tocan las líneas o no se tocan, ese tipo de cosas, es haciendo zoom a gran escala. ¿No hay otra Sí. forma? Sí, a lo que nosotros llamamos precisión de dibujo, sí. O sea, cuando se pasa una línea o cuando no se toca, la única manera es hacer zoom. También tienen que practicar esto del zoom, de la ruedita, de lo... Acuérdense que hay una ficha donde les explica todos los zoom que hay. Mucha gente es bastante vaga con el tema del zoom, pero por ahí, sobre todo, les dejo este tip. Fíjense cómo utilizar el zoom de ventana. Es muy útil para cuando quieren ver ese tipo de detalles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ventana encuadra lo que quiero hacerle zoom y por ahí, por lo menos para empezar a mover la ruedita hacia adentro y hacia afuera, empezar con ventana es más fácil. Pero sí, para ver los pequeños detalles de las líneas es hacer mucho zoom, ¿sí? Igual, a ver, mucho zoom con lo que estamos dibujando, con las medidas que estamos tomando, tampoco debería ser demasiada. O sea, estamos dibujando en promedio de 1 metro, 2, 3 a lo sumo las figuras. Con un par de ruedas hacia adelante tendrías que detectar que no se juntan las líneas o que se pasan. Eso por un lado. Y por el otro lado, me hiciste acordar del tema de la precisión en cuanto a las cotas y la cantidad de ceros, ¿sí? Yo me quedé pensando, porque también hablamos de precisión ahí, pero no es la precisión de dibujo, es la precisión con la que vemos la información. Ojo, que eso es otra cosa, no es que seteamos el AutoCAD para que dibuje con 2 dígitos de precisión, no. El AutoCAD dibuja con todo su poder. Nosotros le decimos, mostrame hasta 2 dígitos, pero también le podemos decir, mostrame 3. No sé si todos vieron el video que mandé por WhatsApp. Si alguno no lo vio, lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema, es muy sencillo cambiar esa variable, ¿sí? Pero si les pasa eso de que utilizan 3 dígitos cuando dan una distancia, como era el caso, era 0,12 y medio. O sea, eran 12 centímetros y medio. Cuando dibujan los objetos posiblemente pasen estas cosas, ¿sí? Y cuando ustedes van a acotar, la cota va a decir 12 o 13. ¿Por qué? Porque va a redondear. ¿Por qué? Porque nosotros definimos 2 dígitos después del punto. Si le hubiésemos dicho 3, nos iba a mostrar 12,5. Y si le hubiésemos puesto 12, nos mostraría 12, o sea, y un 0, 120, porque estaría siempre mostrando 3 dígitos. Nosotros le dijimos 2. ¿Por qué? Porque si no se hacen enormes. Y generalmente en todas las ingenierías se utilizan una precisión de 2 dígitos, está bien. Hay cosas mucho más precisas que por ahí sí necesitan más dígitos, pero con 2 estamos bien. De todas maneras, si quieren hacerlo y quieren setear su AutoCAD con la precisión de 3 dígitos para poder verlo, o más, para poderlo ver en las propiedades, pero no en la cota, porque no tiene sentido modificar la cota ahora. Lo podemos hacer ahora y lo copian y lo guardan pisando la plantilla de AutoCAD Metro, y ya cada vez que vayan a las propiedades a las propiedades de cualquier objeto van a aparecer la cantidad de ceros que ustedes le digan al programa, ¿sí? Eso es bastante sencillo. En realidad es lo que les mandé por el WhatsApp, que es... Yo voy a dibujar acá una línea de 1 metro, punto 0,8, por favor, hay un mic abierto, .085, ¿sí? Esto sería
Esperen que se me chispoteó. 1,08 metros y medio. Esto sería 1 metro con 8 centímetros y medio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Le doy un Enter y esa es mi línea. Ahora, cuando voy a acotar esto, esperen que estoy en otro dibujo. 1,085. ¿Se entiende la medida? Es 1 metro con 8 centímetros y medio. Si yo acoto esto con la D50, va a aparecer 1,09. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo redondea hacia arriba en este caso. En vez de 1,085 me dice que es 1,09. Si yo voy a las propiedades, y veo la longitud, yo en el AutoCAD, en las propiedades tengo 4 dígitos después del punto. Y me dice que es 1,0850, porque tengo 4. Si hubiese seteado con 3, diría 1,085. ¿Se entiende? ¿Cómo cambio esto de las unidades? Que me muestre las unidades ustedes escriben unidades y va a aparecer este cuadrito, ¿sí? Este cuadrito, si ustedes buscan algún video de internet de cómo se cambian las unidades en AutoCAD, les va a hablar de este cuadro y es una equivocación. Este cuadro sirve justamente para esto que estamos haciendo nosotros. Mucha gente piensa que de acá se cambian las unidades del AutoCAD porque aparece la escala de inserción y dice metros, o dice pulgadas, o dice milímetros. Bueno, es un error, no es de acá, es como lo hicimos nosotros. Pero acá en la longitud y en los ángulos, debajo de longitud y de ángulo, dice precisión, tanto para los ángulos como para las longitudes, ¿sí? Y acá lo tengo seteado con 4 ceros. Y la precisión de los ángulos con 2. Cuando vea, si en algún momento tenemos que acotar ángulos, fíjense que se pueden llegar hasta 9 ceros. Con la precisión de la longitud también, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si ponemos esta precisión, cuando leamos las propiedades van a aparecer un montón de ceros. La verdad que nadie dibuja o casi nadie dibuja con una precisión de estas características. Lo habitual es 2. Cuando trabajamos con medio centímetros, ¿sí? No está mal ponerle 3 para que no nos pase esto de no saber exactamente cuánto está midiendo el objeto. Lo voy a cambiar, fíjense, si leen como le hicieron al costado a la izquierda en propiedades, la longitud tenía 4 ceros, ahora le estoy poniendo 3, le ponen aceptar, vamos a seleccionar la línea otra vez, vamos a buscar longitud y fíjense, dice 1,085, le quitó un 0, ¿sí? A pesar de que la cota dice 9, para que la cota dijese 1,85 tendríamos que modificar la cantidad de ceros después del punto en la cota específicamente, ¿sí? Pero eso es parte de cómo se crea una cota y no tiene sentido tener cotas con 3 decimales porque también se hacen enormes y se hace muy difícil trabajar y no se usan además, no es lo habitual. Así que acá así pueden variar la cantidad de ceros que quieren ver para saber cuánto miden las cosas. Unidades, se abre el cuadro y en la longitud le cambian la precisión. Quieren 4, 4, pero fíjense que ya van a estar hablando en décimas en décimas, ¿sí? 4 unidades. Profe, una pregunta. Y en el caso mío, que en la carita yo había una medida que tenía que poner 0,125 y me ponía 0,130.
¿Estaría mal el ejercicio ese? No, porque en realidad yo estoy dibujando una línea de 0,125, ¿sí? ¿Qué es esto? Con el comando línea. Lo acoto, la cota tiene solamente 2 dígitos después del 0 me va a decir 0,13. Pero esto es lo que dice la cota. Pero si yo selecciono la línea y miro cuánto mide 0,125. En este caso dice 1250 porque lo seteé con 4 ceros. Pero es lo mismo, acuérdense que el 0 después del punto no tiene valor. Claro, pero en mi caso, en los dos lugares me figuraba 0,130, ya sea en las propiedades como en la cota. Con 3, Ahora ya lo solucioné, pero en ese momento en los dos lugares me figuraba eso. ok, o sea que eso tenía esa medida, 0,130. Si en longitud decía 0,130 cuando le cambiaste las unidades, es que medía eso. Si querés más precisión, ponele 4 ceros. Okay. Y te va a dar con más exactitud. O sea, una vez que después del último del último número entero aparece un 0, es ahí la medida real. O sea, esto mide 0,125. Si esto fuese un chiquitín más grande, imperceptible, con 4 dígitos, en algún momento te lo tiene que empezar a mostrar. Por ejemplo, ahí. Esto ahora mide .125.1 o 1251. ¿Sí? Pero dejó de medir los 125 exactos, que es lo que mide cuando ustedes le dan la dimensión con el comando que sea, en este caso con el comando línea. Si yo le digo que quiero una línea de .125, ¿ven que me dibujo cualquier cosa? .125, que no está escribiendo. Listo. Acá está. Yo le di esa medida en el comando, ¿sí? Lo toco, fíjense, .125. No va a medir ni más ni menos. Si yo le digo que quiero esa línea de .125.2, selecciono esto y en longitud va a decir 125.2. Y esta mide 125. O sea, el número que ustedes le dan cuando crean la entidad es exacto. El AutoCAD no se va a equivocar en ese número. Lo que no va a reflejar la medida real va a ser la cota, pero es un problema de la cota porque no tiene la cantidad de ceros necesaria para decirnos cuánto mide. Fíjate que dicen las dos 13, pero son dos medidas diferentes. La de abajo son 2 décimas más larga que la de arriba, pero son décimas, ¿sí? Pero la medida real es la que yo le digo al programa cuando estoy dentro del comando, ¿sí? Lo mismo pasa en los círculos. Si yo dibujo un círculo, me pide el diámetro y yo le digo que el diámetro es de .50, ese diámetro, radio, perdón, es de .50. No es .50 con 1. No hay imprecisión en las medidas que yo le digo al AutoCAD desde el teclado. Sí hay una imprecisión con la cota, pero es la imposibilidad que tiene porque no tiene los suficientes ceros para mostrarme lo que realmente mide, ¿sí? Si quiero más precisión en la cota, tengo que modificarle la cantidad de ceros a la cota, ¿ok? Si no, no me lo va a poder mostrar. Bueno, ¿alguna pregunta? No, yo no. Bien. Tampoco.
Bueno, como verán, no sé si habrán escuchado, desapareció el helicóptero porque hubo que cambiar el equipo porque Capucha no daba más. Así que no van a escuchar más el helicóptero, insoportable. Por eso el AutoCAD está todo así medio desordenado, tengo que acomodarlo todo. Bueno, buen fin de semana. Si pueden trabajar un poquito, trabajen. Vamos a ver algunos comandos el lunes. Vamos a hacer lo mismo, o sea, si quieren entrar antes y empezar a dibujar o a tomar estas horas para hacer los ejercicios, háganlo. Está bueno, están acompañados. Si tienen preguntas, se consultan. No Profe, pierdan una tiempo. consulta, Sí. perdón, con respecto al Meet. ¿El Meet se abre cuando llega la hora de abrirse o tiene que estar usted para que se pueda abrir? No, porque yo entro y ustedes ya están. Claro, pero pasa, por ejemplo, que no sé, yo, por ejemplo, me conecto siempre y 20, lo dejo y espero a que se abra. Y como que siempre me dice esperando a que entre como el administrador o algo así. Ajá. Pero esta vez pasó que, por ejemplo, entró Karina y entró Mónica y ya ahí se abrió y es más, y fue cuando comenzamos como a ver los ejercicios y las dudas que teníamos y todo. Mira, había un tiempo en que el MIT eran de los profes, la propiedad de los MIT. Después eso cambió y pasó a ser del CFP. Pero, no sé por qué, no me preguntes por qué, hay algunas direcciones de algunos alumnos que funcionan como administrador. Entonces, si ellos entran, el MIT funciona. Ah, ok. Y eso es un problema del MIT porque cuando se podía grabar dentro del Meet, ahora ya no nos Sí, del permite Meet, no, grabar. ahora no se puede. Había alumnos que grababan la clase y yo después no tenía acceso a esa grabación, porque No, era es que de otro. le llega al que inicia la grabación, así por lo menos era en pandemia. Claro, pero eso Pero no. no era con todo el mundo, porque la propiedad era de los profes y eso pasó después. Bueno, nada, después de eso tampoco se pudo grabar más. Así que bueno, en realidad Cane no sé, la verdad que todo esto de la propiedad del MIT es bastante raro. Pero Ok. muchas veces yo entro Pero después y ustedes ya están. claro, no sé, será. ¿Quién entró primera? No, yo entré primera, pero era como que arriba aparece como un texto diciendo, aguardando a que entre el administrador o algo así. Pero luego, en un momento me sonó, pues vio que cuando alguien se conecta hace ruido el Meet, Sí. y ahí estaban Karina y Mónica, y yo dije, bueno, entonces capaz que, y justo Bueno. miré la hora, eran y 50, 18:50, y digo, entonces capaz que se abre de manera automática justo y 45, y yo no me había dado cuenta. Pedile a Karina Guapénica que entre a las 3 de la tarde Claro, a ver que si funciona. pónganse la alarma y entren a las 3, y ahí Y sí, fíjate, qué sé yo, por ahí son funciona o no. administradoras. No, yo cuando entré estaban Canela y Karina, o sea que yo no soy. Bueno, entonces Anonymous, no sé. Pero no viene al caso. Por ahí Era una cuando hay más de curiosidad. uno. Igual cuando no hay nadie, te dice que no hay nadie en la reunión, así que Pero Claro. para me ha entrar, pasado, de que no había nadie y listo, A mí corto me y después dice que llamo de hay nuevo. alguien o que no hay nadie, pero yo no puedo habilitar ninguna reunión. No, cuando no, A mí entres, me pasa lo mismo. dice esperando al anfitrión. Eso, Exacto. esperando al anfitrión. Sí, Sí. Yo digo, bueno. Pero Pero bueno, hoy se conectó. bueno. era Pero curiosidad, no, yo digo, a ver cómo era. nunca seteé el horario del Meet, si es por eso, Ah, ok. Bueno, entonces. no tiene horario. Mientras Que se yo pueda sepa, usar y funcione, todo Sí. bien. Bueno, gente, buen fin de semana. Empujen Buen el fin mouse de- un poco. Arrancamos con. Profe, una consulta Dime. antes de despedirnos. Si ya tenemos el objeto, ¿podemos empezar a dibujarlo o hay que mandar el mail con la foto hasta que Mostrámelo. estemos de acuerdo? Está bien, listo. Sí, mandame un mail, lo vemos y si está ok, arrancás. Buenísimo, gracias. No hay nada. Buen Bueno. fin de semana entonces. Buen para fin de todos. para todos. Nos vemos. Buen fin de. Perdón.
Yo no sé si el lunes voy a estar, ¿sí? Posiblemente no, porque tengo un viaje y estoy bastante complicado. Les voy avisando, ¿sí? Estén atentos Ok, si nos juntamos o no. De todas maneras, si yo no estoy, aprovechen y júntense sobre todo para dibujar, para aprovechar el tiempo, ¿sí? ok. Y bueno, espero que el lunes nos podamos reunir, y si no el viernes, ¿ok? Dale, Bueno, listo. Buenísimo. perfecto. Ok, buen fin Buen de para Buen fin de todos. fin de, semana. hasta luego. Todos. Buen Chao. fin de... chau. Adiós. Gracias. Chao, Hasta chao. luego.